hecho histórico comúnmente enseñado no es cierto. Cristóbal Colón no tuvo problemas para recaudar fondos para su viaje al Nuevo Mundo porque la gente pensaba que el mundo era plano, y que no podía llegar a Asia navegando hacia el oeste. Que la Tierra era una esfera era algo ampliamente conocido, sobre todo entre los europeos cultos con los que Colón buscó apoyo. El problema era que pensaban que la Tierra era mucho más grande de lo que él pensaba y, por tanto, que su viaje se quedaría sin provisiones en medio del océano. Y así habría sido, si no hubiera encontrado el Caribe por casualidad. Sí, a efectos prácticos conocían el verdadero tamaño de la Tierra por la estimación de Eratosthenes. Solo que pensaban que era un océano vacío hasta Asia. Colón tenía la extraña idea de que la Tierra tenía forma de pera en lugar de esférica, de donde sacó la idea de que no estaría tan lejos a lo largo de su ruta propuesta. El tipo estaba siendo totalmente irracional y los detractores tenían razón. No tenían ninguna buena razón para sospechar de continentes desconocidos. He leído que se especulaba que la teoría de la forma de pera de Colón era su forma de conciliar los relatos de monjes irlandeses y pescadores portugueses que habían avistado en Norteamérica. No sé si esto cuenta porque no digo que sean hechos, solo cosas que la gente cree que están en la Biblia. Ahora soy agnóstico, la estudié profundamente y la enseñé durante años. En el jardín del Edén nunca se menciona una manzana. La Biblia se limita a llamarla fruta. Se dice que el Edén estaba situado entre los ríos Tigris y Éufrates, en la actualidad. Si existiera tal fruta, probablemente habría sido único. Si el nombre de Jesús se tradujera del hebreo directamente al español, lo llamaríamos Josué, o José. Jesús se derivó traduciendo del hebreo, al latín y luego al inglés. El alemán pudo haber sido una parada también. La Biblia no menciona cuántos sabios, magos, vinieron a saludar a Jesús. Dice que trajeron 3 regalos y no llegaron hasta que Jesús tenía 2 años, correteando y haciendo un desastre. Jaja, pero repito, no estoy afirmando que estas cosas sean verdad. Simplemente no están en la Biblia aunque erróneamente se piense que sí. Espero que esto esté bien y sea interesante para alguien. El motín del té de Boston no fue una protesta por el impuesto al té. Era una protesta porque sus grandes importadores comercializados estaban pagando una tasa más baja que hizo imposible para los importadores más pequeños y nacionales competir. Fue más como, si nos van a cobrar impuestos, que sea de manera justa. Además, hay pruebas de que existía una importante operación de contrabando de té dirigida por los colonos, y que el motín del té fue organizado por los contrabandistas para eliminar la competencia del té legal grabado con impuestos con el fin de dirigir el negocio hacia el té de contrabando. Que los victorianos rara vez se bañaban. Lo mismo con los medievales. Entonces lo hacían o no, porque me enseñaron que eran bastante antihigiénicos en nuestras clases de historia mundial en preparatoria. A los medievales les encantaba bañarse, hasta el punto de que la Real Ordenanza obligaba a todas las casas de baños a permitir que los indigentes se bañaran gratis un día al año. Cuando se habla de que la Iglesia condena el bañarse, lo que la Iglesia condena en realidad es a la gente que se bañaba para visitar a las bañistas, que generalmente tenían fama de pluriemplearse en otra profesión, concretamente la más antigua. La mayoría de los victorianos eran probablemente menos higiénicos que nosotros, aunque la idea de que no se bañaban en absoluto o que solo lo hacían una vez al mes o lo que fuera es literalmente inventada. Las enormes cantidades de hollín y aguas residuales por todas partes significaba que la gente tendía a ensuciarse mucho más rápido, especialmente cuando se trataba de gente pobre y de clase trabajadora. Que Napoleón era bajito. Leí en otra parte que la propaganda militar británica no se compara con nada y que, al parecer, las mentiras que difundieron en su día, como la altura de Napoleón, siguen siendo creencia común hoy en día. Lo cual es una locura. Santa viste de rojo por la Coca-Cola. Originalmente era café y verde. Cuando era niño, mi familia tenía un viejo Papá Noel café y verde de decoración. También, Santa es una americanización. Me encanta el Papá Noel que parece más mago de Europa, al igual que nuestro Santa Claus de América. Lo vi especialmente en los viejos dibujos animados rusos, y de Europa del Este en los años 80. ¿Enseñan hechos históricos? ¿Qué? Sí, la imagen moderna de Santa fue creada por la compañía Coca-Cola para utilizarla en su campaña de marketing. La construcción de la autopista alemana no fue idea de Hitler, contrariamente a la creencia popular. La autopista no fue un invento nazi. Los primeros planes para una autopista alemana datan de antes de la Primera Guerra Mundial. Ok, pero ¿quién lo hizo? Aliens nazis. El blanqueamiento de Jesucristo. Siendo realistas, Jesús se parecía a un hombre promedio del Medio Oriente, no a un hombre del Medio Oeste americano. En general, a la gente le gusta que sus dioses se parezcan a ellos. En América Central y del Sur tienen un Jesús latino. En Etiopía Jesús es negro.
En Asia Jesús parece asiático. No tenemos un Jesús latino. Ja 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 ja. Jesús aquí parece el típico barbudo, pelo castaño, ojos azules, hombre blanco que se ve en todas las representaciones de Jesús. El mito de que los esclavos construyeron las pirámides. ¿Quién lo hizo? Artesanos expertos. Están enterrados cerca. Era un honor trabajar en las pirámides, y te aseguraba una mejor vida después de la muerte. Eso no quiere decir que las canteras de piedra no utilizaran esclavos, pero la construcción fue realizada por obreros calificados. Para añadir a esto, el Estado egipcio tenía un sistema de reclutamiento para la construcción de obras públicas. Así, durante las temporadas en las que los agricultores no podían trabajar en sus campos debido a las inundaciones, se les impondría trabajar en la construcción de infraestructuras, templos, etc., lo que les permitía seguir trabajando durante esos periodos, y adquirir conocimientos y experiencia lucrativos en campos como la ingeniería y la arquitectura. El rey Herodes, el que intentó matar a Jesús en la Biblia, utilizó un sistema similar para construir sus palacios. Se especula que el Jesús histórico y su padre habrían trabajado en la construcción del palacio norteño de Herodes, cerca de Galilea, cuando Jesús crecía, y que por eso eran carpinteros. Que la cacería de brujas era muy común en la época medieval. En realidad, la cacería de brujas tuvo lugar en Europa a principios de la Edad Moderna. En relación a esto, que la Inquisición española fue excepcionalmente brutal y persiguió a las brujas. Solo el 2.7% de todos los casos terminaron con una sentencia de muerte, que seguro, sigue siendo malo, pero muy lejos de su reputación, y la mayoría de los procesados eran por cosas distintas de la brujería, ya que la ortodoxia católica de la época no creía que la brujería fuera algo. La Inquisición española se dedicaba más bien a erradicar lo que consideraban herejía, es decir, a perseguir a judíos y musulmanes que se habían convertido nominalmente al cristianismo pero seguían practicando la antigua religión en secreto. La creencia en la brujería y la persecución de las personas que supuestamente la practicaban durante esa época era algo más propio de protestantes fundamentalistas, como ocurrió con los juicios por brujería de Salem. Los blancos no fueron los únicos en tener esclavos, los africanos también lo hicieron y vendieron a los suyos a otros, y eso es solo una cosa, los árabes también los esclavizaron. Los romanos y los árabes del norte de África esclavizaron a los habitantes de la costa sur de Inglaterra, Gales e Irlanda. Pero no estamos pidiendo compensaciones. Claro, pero la existencia de esclavitud en otro lugar no significa que no sea condenable. La aceptación de un grupo de su pasado de esclavitud no invalida la voluntad de otro grupo de buscar compensación. Que todos los escandinavos eran vikingos, y que era una cultura en sí misma. Sobre el tema del pueblo nórdico, esencialmente no sabemos nada acerca de la mitología nórdica. Nuestras únicas fuentes son de escritores cristianos cientos de años después de la conversión. La Primera Guerra Mundial fue un triste estancamiento en el que los hombres se sentaban en una trinchera hasta que se les caía un pie o se suicidaban atacando en tierra de nadie. Que las líneas nunca se movían más de unos pocos centímetros, y que todos los líderes eran tontos y las tropas tristes. Aunque todo eso es cierto en algunos casos, no dejó de ser un conflicto dinámico e interesante que, como todos los conflictos, conoció batallas, actos de heroísmo, estrategias astutas y un tira y afloja. No todo fue el frente occidental, e incluso el frente occidental tuvo victorias. Exactamente. Hubo combates urbanos calle a calle, combates de montaña en varias regiones, desembarcos en playas y grandes maniobras blindadas coordinadas similares a las de la Segunda Guerra Mundial. Y eso ni siquiera raya la superficie. Es decepcionante que toda la guerra sea ampliamente aceptada, y enseñada como nada más que un lodazal de trincheras en Francia que no fue a ninguna parte. Una época tan interesante y llena de historias disparatadas. No sé si todavía se lo enseñan a los niños, aunque yo lo aprendí en la escuela, pero María Antonieta nunca dijo que coman pastel en respuesta a la noticia de que los campesinos de Francia se morían de hambre. Tanto María como Luis simpatizaban bastante con la difícil situación de los plebeyos, solo que eran demasiado incompetentes y llegaron demasiado tarde para hacer nada contra el status quo. Y una vez que se vieron amenazados personalmente por la revolución, obviamente intentaron alejarse o poner orden. La idea de que la Iglesia Católica persiguió las ciencias es exagerada. Muchos sabios eran monjes o sacerdotes, entre ellos Copérnico, el hombre que dio nombre a la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol. Al menos en Estados Unidos, el papel de la Unión Soviética en la derrota de los nazis está drásticamente infravalorado en la mayoría de las clases de historia.
También en los Estados Unidos, hay una tonelada absoluta de personas a las que se les enseña el marco de la causa perdida de la Guerra Civil de los Estados Unidos, que postula que la guerra se libró por los derechos de los estados, y no por los derechos de los estados a permitir que la gente posea a otra gente. Hubo una hambruna en Irlanda en 1847 que causó la muerte de millones de personas. Esto es una completa mentira y un insulto. No fue más que una plaga de la patata. Los británicos se llevaron el ganado, el maíz y las cosechas para venderlos y consumirlos ellos mismos. Por lo tanto, fue un genocidio deliberado y calculado de la nación irlandesa por parte del Estado británico. Los campesinos solo comían alimentos insípidos y sin condimentos. Los campesinos tenían acceso a todo tipo de hierbas que podían cultivar. El ajo era considerado una hierba en ese entonces, y era ampliamente utilizado. ¿Qué hecho histórico conoces que no es cierto? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.